Hola, hola, Dios bendiga de una manera muy, pero muy especial. Que la paz y la gracia del Señor esté con usted en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Hoy lunes, empezando una semana nueva, deseándole una semana llena de paz, llena de prosperidad y llena de muchas bendiciones. Que tus oraciones sean contestadas en esta semana y esas puertas que están cerradas se abran en el nombre poderoso de Jesús. Quiero enviarte una palabra de aliento, una palabra de restauración. Quiero decirle, mis hermanos, que lo primero que nosotros debemos de entender cada día de nuestras vidas que Dios nos permite en esta tierra, debemos de entender que no pertenecemos a ella, que no somos de esta tierra, que usted no es de la nación a la cual usted pertenece. No sé desde cuál nación tú me vas a mirar, me vas a ver, vas a escuchar esta palabra, pero quiero decirte que esa no es tu residencia eterna. Tú estás en esta tierra, estamos todos en esta tierra como peregrinos. Estamos en ella, pero no pertenecemos a ella. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue enviado por el Padre a predicar su palabra, no predicó de religiones, sino que predicó de un reino. Predicó del reino de su Padre, del reino de Dios. Nosotros pertenecemos a ese reino. Pertenecemos a la ciudad celestial. Por eso es que dice la palabra en Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Sí, quizá usted tenga ciudadanía de otra nación, de otro país, pero su verdadera ciudadanía, su verdadera residencia viene de la ciudad celeste, porque nosotros fuimos creados en el cielo, fuimos creados en la eternidad. Dios creó al hombre desde antes de la fundación de esta tierra. Ya nosotros habíamos sido creados por el Padre. Y el Padre nos envía a esta tierra para que seamos sus embajadores, para que nosotros colonicemos la tierra. Por eso es que cuando Dios forma al hombre del polvo, cuando Dios decide formar al hombre, introducir al hombre, Dios tenía ya todo preparado. Ya Dios tenía la tierra preparada, Dios tenía los árboles, Dios tenía los animales, ya Dios tenía todo lo que el hombre iba a gobernar. Por eso es que Dios le dice al hombre: señoréate sobre la tierra, gobierna sobre la tierra. Nosotros fuimos creados por Dios para gobernar la tierra. Fuimos creados por Dios para colonizar esta tierra, para establecer, para representar el reino al cual nosotros pertenecemos, que es el reino de Dios. El reino de Dios no es un reino democrático, sino teocrático, porque un gobierno democrático lo elige el pueblo. Nosotros somos lo que elegimos el gobierno, pero en el reino al cual nosotros pertenecemos, nosotros no lo elegimos a él como rey, sino que el rey, el gobernador de ese reino, Jehová, Dios de los ejércitos, fue quien nos eligió a nosotros. Por eso su gobierno es un gobierno teocrático. Y al igual que todos los gobiernos de la tierra, su gobierno tiene leyes, mandatos, normas, costumbres, lengua, o sea, tiene un idioma propio, tiene su propia comida, tiene su propia constitución. La constitución del reino, allí las leyes son irrevocables. Allí hay leyes como cuáles, leyes de no a la fornicación, eso es irrevocable. Aquí en la tierra la constitución pueden renovar, pueden arreglar, pueden quitar, pero en el gobierno al cual nosotros pertenecemos, la constitución no mueve sus leyes. No al aborto, no a la homosexualidad. Allí hay una ley. Dios creó el hombre y creó la mujer. Aquí hoy en día los gobiernos han aceptado que mujeres con mujeres, hombres con hombres, esas no son las leyes del gobierno al cual nosotros pertenecemos. Por eso nosotros debemos de dejarnos gobernar, antes de dejarnos gobernar por este sistema corrupto, dejarnos gobernar por el sistema del gobierno de Dios, el reino al cual nosotros pertenecemos. Allí tenemos nuestro propio idioma. Por eso es que cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios podemos hablar en otra lengua. Ese reino tiene su propia cultura.
como aquí en este país, en República Dominicana y en todos los países tiene su cultura. Allí nuestro reino también tiene su cultura, que es una cultura de riquezas, una cultura donde sobreabunda el oro, donde sobreabunda la plata. Por eso es que al gobierno al cual nosotros pertenecemos no hay crisis. Aunque esta tierra esté pasando por situaciones, por crisis, al gobierno al cual nosotros pertenecemos no hay crisis. Por eso es que la crisis, nosotros como representantes, embajadores del gobierno de Cristo, del reino de Cristo, debemos de entender que la crisis son oportunidades, que la crisis son momentos que Dios mismo crea para darnos oportunidades para crecer. Aleluya. Ese gobierno tiene su propia comida, tiene un maná. Por eso que cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, que quiso alimentarlo, Dios pudo haber dicho que crecieran las plantas y que las plantas crecieran y que los alimentos estuvieran de la tierra, pero Dios quiso enviarle de la comida del reino al cual nosotros pertenecemos y le envió maná del cielo. Esto está poderoso. No te dejes corromper por estos gobiernos, por este sistema. Entiende que tú perteneces a otro gobierno y que a ese gobierno, a ese reino al cual nosotros pertenecemos, un día vamos a volver. Porque un día, por causa del pecado de nuestros antepasados, perdimos la cultura, perdimos la moral, perdimos la costumbre, perdimos todo por causa del pecado. Pero Dios, que es un Dios bueno, misericordioso, envió, se hizo carne y envió a su Hijo amado. ¿Para qué? Para devolvernos el reino, para devolvernos nuestra ciudadanía. Tú tienes una ciudadanía, aleluya, que pertenece a la ciudad celestial. Y ese es el deseo de Dios y es el deseo de esta servidora, que tú puedas entender y reconocer tu identidad como hija, como hijo del Dios vivo, porque Dios está esperando por ti. Dios está esperando que tú reconozcas que estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra, que no podemos amar a esta tierra, ni los deseos que hay en esta tierra, porque un día esta tierra pasará, cielos y tierra pasarán, y lo único que va a permanecer para siempre son su palabra. Lo único que va a permanecer para siempre es la palabra de Dios. No te lleves al cementerio esas riquezas que Dios ha puesto dentro de ti. No te lleves al cementerio ese valor, esa asignación que Dios ha puesto en tu vida para ejercerla aquí en esta tierra. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús para que tú puedas entender y puedas reconocer tu identidad como hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, para que Dios abra tus ojos espirituales y tú puedas reconocerle a Él como el que gobierna tu casa, como el que gobierna tu vida. Que tú puedas, en el nombre poderoso de Jesús, ver tu ciudadanía, ver ese pasaporte que tenemos en el mundo espiritual para entrar a aquella tierra de la cual nosotros venimos, porque nosotros llegamos aquí desde allá del cielo. Fuimos creados en el cielo y fuimos puestos por Dios en esta tierra para ser embajadores, para ser colonizadores y establecer que el reino de nuestro rey se establezca aquí en esta tierra. Dios te bendiga de una manera muy especial. Te deseo una semana llena de bendiciones, una semana llena de paz, una semana llena de prosperidad y sobre todo que puedas tener una relación y una intimidad en esta semana con el amado, con el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga.